En el programa de hoy estoy en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Es la energía de ese momento, loco, es la energía. Es la energía. Recientemente nombrada una de las 7 ciudades maravilla del mundo, por su localización y por su cocina. Su gastronomía destaca por las profundas raíces indígenas y españolas, transformadas por el mestizaje y por los diferentes momentos históricos, lo que hacen de ella que sea rica, variada y, por supuesto, diferente. La cocina boliviana varía mucho de una región a otra, y es que en este país puedes encontrar desde desierto, selva, altiplano o glaciares. La mejor forma de descubrirlo es ir a lo que aquí llaman kioscos, o si no, a puestos callejeros. Voy a ir de la mano de Ceci, una experta en gastronomía y en cultura boliviana. Hola, Hola, Ceci. bienvenido a La Paz Maravillosa, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Pues vamos a comenzar con un desayuno bien tradicional de La Paz. Pues venga. ¿Cómo estás, casera? ¿Sándwich de palta? Sí, hay falta. Y sultana. Dos sultanas, ¿no? Sí. Me resulta muy curioso y muy divertido el que sea así tan pequeñito. Para el tamaño Bueno, de pues los bolivianos está bien. Yo entro perfectamente, ¿eh? Bueno, entonces estamos bien. La sultanita es hecha de cáscara de café. El sándwich tiene mucha palta, tomate, algunas veces tiene queso también. Y la quirquiña es una plantita que se le pone a las ensaladas. Bueno, Gracias. muchas gracias. ¿Quirquiña más querés? ¿Quieres probar quirquiña? Sí, claro. Yo lo quiero probar todo y con todo. Perfecto. Esto, la verdad que es un desayuno que me gusta, porque es fresquito. Es muy parecido a lo que podemos tomar nosotros, ¿no? Con esa Ajá. tostada de tomate que tomamos por las mañanas, con el café. Pues la quirquiña a esto le va de lujo. Es el toque Simplemente ideal. he cogido un trocito, un pedacito, y me ha inundado la boca de sabor. A ver. Es increíble, ¿eh? Una hojita tan pequeña. Muy bueno. Ceci, pues vamos a probar más cosas. Vámonos. Venga. Ahora nos salimos del mercado y vamos a comer un plato que se llama pesque. ¿Tiene pescado? No. No tiene nada que ver. Sí, Tiene yo quinoa. trato de relacionar las cosas con los nombres, pero siempre me equivoco. Ay, ¿lo llevamos aquí mismo? Acá mismo. Caserita. Hola, caserita. ¿Cuánto está tu pesque? 7. ¿Tienes con leche? Sí. Entonces, ¿cómo lo quieres? ¿Quieres con el ají amarillo o quieres con leche? Yo creo que con el ají y con el queso. ¿Y esto es quinoa? Este es quinoa. Sí, con ahogadito, con ahogadito. ¿Ese? Este ¿Ya estaría? está listo para ti. Y el queso es el quesito criollo. A mí dame con leche. Bueno, pues vamos a probar esto. Pica. A ver. ¿Qué te parece? Muy bueno. Aparte, yo creo que he acertado, ¿eh? El ají amarillo, Ajá. creo que me voy a hacer adicto. Me gusta mucho. Te gusta mucho. Y así estaríamos en paz. ¿Le parece? Muy rico. Hay parecido. Si hablas aymara. ¿Aymara? No, no hablo aymara. ¿Habla castellano o no habla castellano? Sí. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Aymara y castellano? Sí. Muy rico, muy bueno. ¿Cómo se dice en aymara? Suma. Suma payata. Pues suma pellata. Lo que cocinadito. Como ya casi es hora de almuerzo, vamos a probar las salteñas. Es una comida de día, entonces ellos ya se van a ir y ya no vas a encontrar más. 2 salteñitas, por favor. Dentro tienen un jugo de carne o de pollo. Tienen papas, huevo y aceituna en algunos casos.
Para usted, señorita. Muchas gracias. ¿De pollo también? Pollo. Tienen un aspecto muy bonito, ¿verdad? Bueno, mira, tienes ver. que saber comerlas bien. Cuéntame esto. Porque dice que si tú no sabes comer unas salteñas, que no sabes besar. No lo digo. ¿Pero por qué me ponéis en estos compromisos siempre con la comida? Bueno, lo que haces primero es que lo bates. Hay que batirlo. Tampoco te... Vale, perfecto. Ahora solo te comes la partecita y te tomas el jugo. Vale, ya estoy viendo por aquí el relleno. Lo he hecho muy bien. Entonces se besar. Sabe besar. Muchas gracias. Tiene pollo por dentro, pero tiene un montón de verdura. Y la gelatina de pata, para que sea un poco gelatinosa también. La gelatina de la pata del pollo, No, de la vaca. para darle La consistencia. la consistencia dentro. Este es el ají, mala palabra. Pruébalo. Poquito a poquito. Poquito, no me pica. Me gusta. Me recuerda mucho a los guisos de pollo, cuando hacemos una cazuela con guiso de pollo, con las verduras y demás, pero con todo ello metido dentro de la empanada. Y con esto le damos una alegría, ¿eh? Enhorabuena, caballero. Muy rica. Están muy buenas. Ahora vas a probar la sopa tradicional de La Paz, que se llama chairo. Vamos a ver qué es el chairo. Es una sopa que básicamente es del chuño. Es la papita deshidratada. Entonces de eso se hace como una agua. Y tiene muchas verduras y es muy espesa. Tiene mote también, tiene zanahoria y encima tiene el perejil. Bueno, pues nada. Chuño. Interesante, ¿Probaste la pero difícil la para mí hierba? de comer. En el sentido de la mezcla de hierbas se me hace muy potente, se me hace Es muy demasiado potente en la boca. Es despierta borrachos. Despierta borrachos. Si sabía yo que buen nombre no podía tener. Esto es muy cañero. Me recuerda como cuando comes unas lentejas. Lo que pasa es que el sabor no es el mismo, pero sí la textura. Bueno, Ceci, has sido una gran anfitriona. Ahora a mí me gustaría, pues bueno, devolverte este favor que me has hecho hoy, invitándote a cenar, ¿no? Con todo lo que voy a conocer aquí en Bolivia, Ajá. haré un plato Wow. que espero que recoja un poco la esencia del país. Perfecto. Yo lista para irte. Muchas gracias, Ceci. Que te vaya Nos muy bien. vemos. Chao, Chao. chao. Estoy en el mercado más auténtico y más popular de La Paz, el Mercado Rodríguez. Aquí, a partir de las 4 de la madrugada, proveedores locales y de comunidades indígenas venden multitud de productos. Para mostrarme lo he quedado con el chef Marco, del restaurante Aptapi. Hola, Marco. Peña, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias por recibirme. Es un momento para visitar este mercado que lo vas a ver Bueno, muy orgánico. está haciendo el el honor. aroma, ¿no es cierto? Sí. El Mercado Rodríguez es el mercado donde se consigue todo lo fresco. Y lo interesante es que has visto que está en medio de la ciudad. Tenemos mucho maíz. La forma tradicional es de cocerlo con un poco de anís. Un poco de anís, ¿sí? Ya se me ha empezado a ocurrir algo. Sí, qué bien, qué bien. Que le da muy ese interesante. toque de dulzura y se lo sirve con una rodaja de queso bien salado. Me voy a llevar medio kilo. El durazno, este también es muy representativo, ¿no? El durazno, sí. Pues yo quiero un par de ellos un poquito maduros, para probarlos por lo menos. Estas frutas, verduras no tienen químico. Son Sin orgánicos. químico. Son todo orgánicos. Todo, de cosas naturales. Pues nada, cóbreme. 18 bolivianos. Pues déjelo en 20 y estamos en paz. Muchísimas gracias, muy amable. Jesús, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Dice. Ah, Cristo, Javier gracias. Peña. Javier Peña, el Señor te bendiga. Gracias, señora. Adiós. Mira, Peña, aquí hay algo muy interesante. Acá tenemos quinoa. Esta quinoa es la quinoa blanca. Ese es lavado ya. Bolivia posee más de 70 variedades de quinoa. La más conocida es la quinoa blanca. Sí. Se ha empezado a comercializar la quinoa roja, negra y blanca. ¿Estos locotos son tuyos? Sí, mío. Vendenos un poquito. Este debe ser el ají más consumido aquí en Bolivia. Con él elaboramos la yahua.
El yahua es una salsa muy típica nuestra. El picante nos acompaña en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. 46 sería. 50 y con eso estaríamos. 46. Está bien. No, está bien. 4 pesos. Gracias. Bueno, Peña, y también tenemos algunas hierbas aromáticas que tú vas a saber apreciar. Tenemos la quirquiña, muy aromática, muy fuerte en sabor, es muy potente. Esta es la hierba clave, imprescindible para la yahua que te hablaba. Como hierba aromática te sirve para hacer una infinidad de otras cosas, pestos. Me encanta que me des estas ideas. Me va a poner ahí un buen manojo. Y también tenemos algo que es... ¡Ay, qué bonito! Esta es la ulupica. Este pequeño ají es el que nosotros denominamos la madre de todos los ajís. Y esto tan pequeño es O sea, potentísimo. no lo puedes comer así. Es impresionantemente potente. Buah, Pica, pica. solo está bien. oliéndolo ya pica. Este es uno de los ingredientes principales para los famosos sprays esos de pimienta. Los de defensa personal. Defensa personal, bueno. Es silvestre, no se la No planta, se cultiva. No se cultiva. Gracias, señora. Que tenga buen día. Bueno, Marco, eres una verdadera enciclopedia del producto boliviano. A mí me gustaría invitarte a una cena que voy a hacer. Peña, pues con mucho gusto. Y a mí me gustaría invitarte a mi restaurante a que también puedas cocinar. ¿A que cocine yo allí? Claro que sí. Bueno, pues perfecto. Entonces cerramos el círculo. Súper. También la Perfecto. pasé muy bien. ¿Ah? Gracias. Chao, Marco, chao. nos vemos entonces. Chao. Gustu en quechua significa sabor. Y aquí, en este restaurante, utilizan 100% producto boliviano para mostrar al mundo el potencial y la diversidad biológica del país. Su chef, Mauricio López, va a ser quien me muestre lo que hacen aquí dentro. Mauricio, ¿Qué tal, Peña? ¿cómo Bienvenido. estás? Muchas gracias por recibirme aquí en esta pedazo de casa. ¿Qué me vas a preparar aquí? Vamos a hacer un plato de quinoa. Es un producto que se utiliza mucho alrededor del mundo y es muy, muy boliviano. Aquí en Bolivia tenemos un tipo de quinoa que se llama quinoa real, que tiene denominación de origen. Es un poco más grande y tiene mejores valores nutricionales aún. Muéstrame, que tengo muchas ganas. Muy bien, empezamos. Esta es como la base del plato. Le decimos tofu de quinoa porque el proceso es el mismo que hacer un tofu de soya, que le va a dar como el conductor de todo lo que vamos a poner encima. La quinoa la dejamos hidratar un día antes en crudo. Ese líquido lo cocinamos y se enfría, se vuelve como un flan. Y eso lo volvemos a procesar. Quinoa real, quinoa roja y quinoa negra. La forma tradicional de cocinarla es ponerla en agua y hacerla hervir, ¿no? Aquí en la altura cocinamos a 3.600 metros, entonces todo cambia. Hay menos presión atmosférica, el agua hierve a 86 grados. 86 grados. Hemos cambiado la forma tradicional de cocinarla, pues la hidratamos en una bolsa vacía, la dejamos de un día para el otro, entonces al día siguiente simplemente es cocinarla por unos cuantos minutos. Es como acelerar el proceso. Y queda con una textura diferente, un poco más al dente. Y también las hemos condimentado con un poco de sal y limón. Encima vamos a poner unas habas frescas, simplemente las hemos blanqueado. Esto de aquí es una emulsión hecha con habas y huacataya. Huacataya es una hierba que crece igual aquí en los Andes y es súper refrescante. ¿Esas hierbas que vas a poner? Brotes de quinoa. Nunca había visto un brote de quinoa. Y para ser honesto, hasta hace poco no sabíamos que se comían, hasta hace un par de años. Sí. Y dejo el último elemento que me parece que es el más interesante. ¿Te conoces el miso? Sí, claro. Miso de quinoa. Es que me acaba de dejar alucinado. Miso de quinoa. ¿Puedo probar así? Olelo primero. Guau, tiene un olor Impresionante. incluso, Chocolate. yo diría que tiene unos toques como de carne. Ya. Cuando Puede ser. haces un buen fondo de carne y Sí, reduce. sí, Intenso, ¿no? Wow. ¿Cómo haces esto? Es un proceso largo. La quinoa blanca la cocinamos al vapor y le ponemos la bacteria que se llama koji. La misma bacteria que se utiliza para fermentar la soya y hacer salsa soya. Tarda entre 1 mes a 3 meses. Ahora es muy intenso, entonces le ponemos poquito y vas a ver, esto manda todo el plato. Claro. Este es el sabor principal del plato. Yo creo que no queda nada más que probarlo.
Wow, lo primero que me ha venido es el frescor de la hierba. Ya. Y luego ya te viene todo ese sabor, que sigue teniendo ese sabor como a cereal, aunque no lo sea, ¿no? Que te impregna toda la boca. La verdad que la base del tofu de quinoa tiene un toque como a yogur, Así es. luego con la quinoa pues te va explotando. Pero esto, la guacataya, hace que todo sea mucho más fresco y que ya sea como una fiesta dentro de la boca. Alucinante. Me encanta. Gracias. Esta es nuestra forma de demostrar el país. Cada país tiene su producto y tiene que valorarlo. Mauricio, un auténtico y un verdadero placer. Muchas gracias. Si hay un animal fundamental en la cultura boliviana, esa es la llama. Me dirijo al altiplano, a 4.420 metros de altitud. Fundamentalmente los habitantes de esta zona son aymaras y se dedican a tejer y a pastorear este animal, la llama. Que la verdad que es muy bonita. La verdad que de los países que he visitado, esta zona es de las más bonitas y más auténticas que he visto. Espero no tener mal de altura. Jaime, Marisol. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, pequeña. Bienvenido a Tuni. Muchas gracias. Os he traído unos pequeños presentes. Gracias. Hola, Galarme. Cuquita, para la Pachamama. Para la Pachamama. Para tener buen tiempo. Muchas gracias. Y yo también tengo un pequeño Bueno. presente. Wow, qué bonito. ¿Esto cómo se pone? ¿Meto por aquí la cabeza? Sí, Ya soy una aymara. una aymara. ¿Estoy guapo? Pues nada, ya estoy mimetizado con el altiplano. Sí, ¿Eh? ¿Qué os parece? muy bien. Muy bien. Perfecto, sí. ¿Dónde vamos a ir ahora? Como tenemos buen tiempo, podemos ir a ver las llamas. ¿Vamos todos? ¿Vamos todos juntos? todos. Pues venga. Vamos. ¿Y salís normalmente toda la familia a pastorear? Bueno, dependiendo, si tenemos tiempo los dos, entonces vamos toda la familia. Si cuando ella o yo no tenemos tiempo a otra cosa que hacer, entonces yo vengo, o si no, ella viene. Aquí habláis castellano y Aquí habláis aymara. hablamos aymara, pero cuando están los pequeñitos empiezan a hablar el español. ¿Sí? Y luego en la casa aymara. Aymara. Cuando son pequeños son como esponjas. Sí, Absorben todo. todo. Bueno, es una preciosidad del lugar, ¿eh? ¿Y cómo es la vida aquí? Bueno, vivimos tranquilos, no tenemos mucho estrés, no tenemos mucho. Es solamente para nuestra consumación de la familia nomás. Mejor por allá. Que vamos a pedir un poco de coquita Yo voy a hacer lo mismo que hagáis vosotros. para que nos vaya bien, para que Pachamama nos dé bien tiempo. Vamos a dar una ofrenda a Una ofrenda a la Pachamama. A Pachamama. Trae la coquita, ponle aquí la coquita. Muy bien. Esto es la ofrenda para la Pachamama. Sí. Ahora sí podemos pedir. Pisear. Sí, Ya. ¿Esto lo hacéis cuando venís a pastorear? Sí. Es algo cultural, esto lleva siglos y siglos. Viene ¿No? de nuestros ancestros. Y nosotros seguimos siguiendo nuestra cultura. La hoja de coca es muy sagrada. la coca es bueno para el frío. Para el frío, Ujú. Para la altura también. para la altura. Bueno, Jaime, enséñame algún truquito de pastoreo. Esta es la onda, ¿no es verdad? ¿Sí? Tenemos el dedo menor. Pones ahí. ¿Ok? Sí. Y luego así. Vale, parece fácil. Parece fácil. Agarras una piedra de este tamaño. ¿Ves la llama que está solita ya? Sí. Entonces, para que se apure, ¡Wow! Venga, vamos a ello. dale. Esto va por unas movidas gordísimas. Yo no sé si voy a saber hacerlo. El meñique. Sí. Lo pasamos así, Sí, las dos puntas. las dos puntas.
así. ¿Lo cojo con este? El primer intento vas a hacer sin piedra. Vale, no queremos, no queremos abrirnos la cabeza, ¿no? Sí. Eso. Bueno, Así. tengo estilo, ¿eh? Venga, lo vamos a probar con piedra. Bien. No sé si habéis dado cuenta que Jaime se aleja. No me Yo quiere me ver. voy. Vale, cogemos la punta, la otra punta y venga. Cuidado. Oh, Vamos a probar otra, ¿te parece? vale. Que le estoy cogiendo yo aquí rostillas. Va, Eso. ¡vamos ahí! Bien. ¿Habéis escuchado cómo suena? Ya sabéis de dónde viene el nombre de Honda. Igualito que una moto. ¡Uy, qué sueño! Vamos a la casa. Sí. ¡Uy, qué sueño, Valeria! Hola, Maribel. ¿Cómo estás? Bien. Pues vamos a cocinar un poquito. Bueno, cuéntame, Marisol, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos la sopa de llama. Sopa de llama. Sí. Después pescado. Ispi. Eso voy a freír ahora. Carne de llama Bueno, la carne de llama, que es muy roja. y vamos a condimentar. Y vamos a freír también. ¿Os gusta la comida picante? Ujú. No muy picante. No muy picante. No. A mí me gusta la comida picante, ¿eh? Si ¿Sí? vosotros lo coméis picante, Ah, yo lo está bien, como igual que entonces. vosotros. Pues, ¿en qué te puedo ayudar? Si quieres que yo te puedo ayudar, ¿eh? Los Si quieres... cubiertos me lo puedes colocar en la mesa. Me ha mandado a poner la mesa, aquí cocina ella. Este es su reino. Yo pongo la mesa, no te preocupes, Marisol. Jaime, no te escaques, ¿eh? No te escaques y vamos a poner la mesa. A ver, esto así, así. Esta es la salsa, ¿Esa es la salsa? la yahua. La yahua. Ajo, comino, sal y el ají amarillo. Ay, amarillo un poco. Auténtico. ¿Puedo probar un poquito? A ver. Veo que haces así con la muñeca. ¿Así? No. Sí, está bien, está bien. ¿Así? Ya está bien. Vamos a poner a la carne ahora. Muy poquito, ¿no? Sí, poco nomás. Ponemos harto y se quema. Se quema. Se quema. Moja un poquito la piedra del mortero y la añade a la carne. Pero, muy, bueno, como si fuera un pincel. Valeria también quiere ser cocinera. ¿Quieres ser cocinera? A la sartén. Sí. Tú puedes hacer igual que yo. ¿Sí? Ujú. Venga. Sí, poco nomás. Auténtica cocina ancestral. Un mortero, unos pedazos de carne y a freír. Ya está el pescadito. Ah, Vamos a upa, sacar. Voy a sacar. ¿Almorzamos? Vamos, vale. Un poquito, que yo tengo hambre ya. Esto de pastoreo da hambre. Aquí tenemos yuca. yuca y tunta. Yo no había visto nunca que se sirviera, porque esta tela también la hacéis aquí vosotros. Sí, es de la llama. Nunca lo había visto, la verdad. Mira, nunca te acostarás sin saber algo más. Ya. Menudo festín. Y ahora aquí me trae la sopa, que también tiene llama. Tiene llama. Con esto entráis en calor aquí, ¿no? Sí. ¿Sí pasa? ¿Empezamos? Empezamos. Uy, qué bueno. Carla, ¿Qué hierba le echáis? Aquí tiene el ají amarillo, ajo y comino. Pues es que la mezcla está espectacular. De lujo. Tiene buena mano, Marisol, ¿eh? Me sabe a cocina casera. Abuela. Dale. Un trocito de yuca. Esto así. Nos hacemos una tapita. Esto es una tapa en España. Tapa. Le estás mirando raro, Marisol. De, uy, madre, ya verás este. Voy a probar la llama así, aunque ya he probado la sopa que me ha gustado. Pues está muy blandita. Muy bueno, ¿Te lo parece rico? muy rico. Me recuerda a los filetes de lomo de cerdo, porque como les hemos dado un poquito de ajo, del ají, pues me recuerda un poco a ese adobo que le echamos nosotros a los filetes de lomo. Incluso la textura. Pues no estoy probando yo cosas raras aquí en este programa. Mi primera vez. Llama. Y muy buena. Enhorabuena. Voy a probar un perfecto de estos. Pues muy rico. Yo voy a probar esto, no lo he probado. La papa seca. Sí. Tunta. Tunta. Sí, tunta.
Esto es una papa deshidratada que deshidratan aquí mismo, ¿no? Sí, sí, hay que congelar una noche. Una noche. Y luego hay que ponerle en la agua un mes. Un mes. Un mes tiene que fermentarse en el agua. Después de un mes hay que sacarlo de nuevo, congelarlo y luego hay que quitar toda la cáscara. La cáscara, por eso queda blanca. La cáscara y luego lavas en la agua limpia y dejas secar en el sol y luego se seca blanco. Madre mía, cantidad de pasos que hay que hacer para... Ese es el proceso. Pero claro, tenéis papa todo el año. Todo el año y puedes incluso el guardar siguiente- 15, 20 años puedes guardar. No había probado nunca. Tiene un sabor diferente. No, Exactamente, tiene un gusto así. me acaba de descolocar totalmente. Y estoy tratando de sacar qué sabor es, pero no lo logro. Esto es totalmente 100% de aquí. ¿Sí? Sí, 100%. Utilizáis mucho vuestra cultura aymara, vuestras ropas, día a día. Día a día, no lo perdemos. Aquí nosotros mantenemos de nuestros ancestros. A mí me hace mucha gracia lo del sombrero. Desde chiquitita utilizan. Entonces hay una técnica para tenerlo el sombrero en la cabeza. ¿Tú también usas? ¿Tú también usas sombrero? ¿Por dónde me llevas, Jaime? Bueno, ahora vamos a ir a visitar a otra familia. Yo me voy a poner el gorro que me he traído, porque ya hace frío, ¿eh? Sí, sí, hay que ponerse. ¿Qué te parece el gorro que me he comprado? Oh, qué bonito. Hermoso. Lo que vamos a hacer es esquilar, ¿ok? ¿Puedes tenerlo un momento? Tranquila, tranquila. ¿Que te van a hacer un corte moderno? Sí, te van a poner la raya al lado. Está preocupada, no ve nada claro el corte de pelo que la van a hacer. Y te van a dejar muy guapa. Con un cuchillito, un poco de paciencia y haber jugado un par de veces también a esto, porque si no es complicado, ¿eh? Listo. Mira qué guapa. Vamos para allá. Sí. ¿Dónde te lo pongo? Sí, ahí está bien. Aquí. ¿Y ahora qué hacemos, Jaime? Hilar. Y luego vamos a hacer como esto. Eso se llama la illagua. Leyagua. Illagua. Madre mía. Yo no sé si podría hacer esto, ¿eh? Esto requiere muchísima paciencia. Sí. Y a mí ese es un don que no me ha dado Dios. Mira la señora, ¿cómo sabe, no? ¿Por dónde? Sí, sí. Victoria, ¿toda la vida haciendo esto? Sí, toda la vida. ¿Quién le enseñó a usted a hacer esto? Mi mamá. Su mamá y a su mamá, su abuela, ¿no? ¿Cuánto se tarda en hacer un...? 3 días, mitad, también 3 días. La mitad en 3 días y la mitad en otros 3 días. En una semana ya tienes una cama. Para que luego la gente regatee cuando quiere comprar estas cosas. Menudo trabajazo lleva. Victoria, muchísimas gracias. Ya, no es nada. Que siga igual de bien. Ya. Adiós. Bueno, Jaime, Marisol, de verdad que ha sido un auténtico placer, una gozada saber cómo vivís aquí y todo lo que me habéis enseñado. Nos volveremos a ver. Bueno, espero que le haya gustado nuestra prestación. Estoy encantado. No nos olviden. No les vamos a olvidar. Créeme que siempre en mi corazón. Cuidaros mucho. 2 besos. ¡Muy bien! Bueno, familia, que vaya muy bien. Llevo un par de días aquí en La Paz y no me termino de acostumbrar a este cambio de altitud. Son las 4 de la mañana y me he despertado con una medio taquicardia, medio que no puedo respirar y con una sed horrorosa. Voy a ver si me tomo un mate de coca, que aquí es lo recomendado para equilibrar un poco ese mal de altura, que vaya tela. Que soy como un viejuno, que yo como me despierto a las 4 de la mañana ya no me puedo dormir.
Ayer me comentaron que no me podía ir de Bolivia sin probar la sopa de carda. Y luego me comentaron cuál era su otro nombre, sopa de pene de toro. Como yo ya estoy curado de espanto, a mí esto no me da miedo. He madrugado y me dispongo a desayunar el que llaman el Viagra de los Andes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Muy bien, bienvenidos, mi amigo. Vengo a tomarme esa famosa sopa, ¿no? De la que todo el mundo habla aquí en Bolivia. Qué lindo, a ver, va a probar realmente si es efectivo o no es efectivo el caldito. Por favor, toma asiento. Un caldito, sí, hazlo, por favor. Wow, me hace gracia que lo llame caldito. Que esto es un caldero. Es como un desayuno que antes de ir, digamos, a la faena de diaria. Pero esto te da energía para todo el día. Pero es así. Lo que tú ves encima es la carne de res, de la vaca o del toro. Sí. El verdecito es la espinaca. ¿Y esto ya sería? Eso es el nervio, es el pene del toro. Cuando está, digamos, crudo, es durísimo. Tiene que hervir por lo menos unas 6 horas mínimo. Pues esto es el pene del toro. Bueno, pues nada, vamos a empezar la mañana con energía, ¿no? Bueno, es como comerse unos callos. Como cuando te comes la parte de la rodilla, que tiene tanta gelatina. Pues es eso, es pura gelatina. Y la sopa tiene como mucha potencia y me recuerda a la de cocido nuestra, ¿no? ¿Pero qué más lleva? Esto es el arroz. Que hace que espese un poquito la salsa, ¿no? Digo, el caldito. Sí. Lo que hace espesar la sopita también es la pata de vaca. Otra cosa más que apuntar a mi agenda. Muy buena, Gualberto. Esta sopa, ¿quién la inventó? Doña Carmen Cebollo Guzmán es la que lo ha creado. Más o menos por el año 1974 en Cochabamba. Justo donde fainean los toros. Pero es una forma de cocina de aprovechamiento, ¿no? Claro, porque yo he visto que por ahí en varios lugares, digamos, el negro lo desecha. Claro. La misma pata lo desecha. A mí me gustaría que me enseñaras dónde tienes el producto. Pero vamos. Pasa. ¿Paso por aquí? Pasa. Bueno, menuda olla. ¿Quién viene a preparar esto? Porque esto, si se da de desayuno, hay que venir a preparar muy temprano o a prepararlo el día anterior. Yo soy el que prepara. Yo ya estoy de pie 4 menos cuarto de la mañana, 3:30. Quiero que me enseñes el ingrediente A principal. ver, este es el nervio, es la materia prima del caldo. Sácalo. Viene en cantidad de, Bueno, de esto 100 unidades. es el pene. Claro, tenéis que daros cuenta de lo largo que sería si no estuviera así un poco retorcido. Pues Alberto, de verdad que ha sido un verdadero honor que me mostrara esto que yo no conocía y que además me ha encantado. Un placer, bienvenidos, que tengan una linda estadía aquí en Bolivia. Estoy en Alipacha, un restaurante de autor que trabaja únicamente en su carta con productos vegetales y se abastece de pequeños productores orgánicos. Y para que me explique bien esta filosofía, he quedado con Sebastián Quiroga. Sebastián, Peña, ¿cómo estás, amigo? Encantado de estar en tu casa, porque sé que estás haciendo algo muy especial aquí en Bolivia. Para mí la cocina es cuestión de sabor. El ponerse limitaciones, bueno, que mi cocina es a base de plantas, hace que la creatividad explote, ¿no? Ahora vamos a preparar aquí un plato bien básico. Aquí tenemos un choclo andino de grano blanco, que únicamente lo vamos a saltear. Este es una beterraga. Beterrada, que nosotros la llamamos remolacha. Que primero lo que hacemos es quemarla en fuego hasta que termina así, como un carbón. Y con la piel continuamos un deshidratado y terminamos con este polvo negro que agrega como toques ahumados al plato. Un poco de la cáscara y la pulpa se utiliza para hacer esta emulsión. Aquí tenemos la beterraga y lo que hacemos es únicamente macerarlo un poco en la leche de tigre a base de limón, cilantro, tumbo, que es una fruta, no sé si la han comido acá. No, pero me lo vas a contar. Sí, parece como el maracuyá y el sabor es súper intenso. Digamos, es como que estás haciendo un pequeño ceviche. Sí, correcto. ¿No? Aunque ya esté cocinada así, es más el sabor, ¿no? Este plato rompe con las cabezas, ideas previas en una cabeza boliviana, porque únicamente acá has comido beterraga
rallada en una ensalada cruda, ¿no? Así en la casa de tu abuela y tienes eso como un recuerdo no muy grato, ¿no? Igual el emplatado es bien sencillo. Ponemos un poco de esta emulsión. Yo te voy moviendo el choclo, ¿no? Dale. Y unos camotitos. ¿Esto que estás echando qué es? Es únicamente un poco de cebolla roja y tenemos unas julianas igual de locoto, que es un ají verde. Que me encanta. ¿Y esas pelotitas que hemos echado aquí? Es únicamente camote cocido y de ahí los envolvemos como esferas, ¿no? Muy terrestre este plato, la beterrada, el camote, pero eso que está añadiendo ahí ahora, eso es oro líquido. Ahí hay mucho sabor. Sí, esta es la esencia que hace el plato, ¿no? Huele al maíz cuando... Bueno, todos tenemos el recuerdo, ¿no?, de las palomitas. Pues a eso huele. Únicamente ya terminamos con un poco la ceniza de la beterraga. Pues Sebastián, vamos. Vamos allá. Bueno, pues ahora llega lo mejor. Si no habla parece que está bueno, ¿no? Es más, voy a probar otra vez, porque me ha encantado. Súper. Me gusta ese balanceo del dulce, del ácido y además me has puesto uno de mis productos fetiche, ¿vale? Que es la remolacha, que en mi tierra, en Valladolid, se utiliza mucho, pero nunca lo había probado así. Y es de esos platos que te ponen un poquito los pelitos de punta. No te preguntas si hace falta una proteína animal, no, porque tienes textura, ¿no? Enhorabuena por tener esa filosofía tan clara, por arriesgar. Si de algo me estoy dando cuenta con Bolivia, es que es muy tradicional, ¿no? Y llegar y romper tiene que ser complicado. Llegar y decir, aquí estoy yo y voy a hacer esto. Muchas gracias, de verdad. Que vaya muy bien. Eso. Mucha suerte. Gracias. Si hay un plato que es sinónimo de celebración aquí en Bolivia, ese es el chancho a la cruz. Es decir, un cerdito que se clava en unos palos y se va haciendo lentamente por medio del fuego y del humo. Marcos me ha invitado a su casa para mostrarme todos los secretos. Bueno, Marco, te pillo con las manos en la masa. Ajá, Peña, bienvenido. ¿Ya me recibes para comer? Así es, esperándote para que pruebes. Bueno, te veo ahí on fire. Ya los tenemos listos. Wow. Sabor ahumado. Wow. A mí me gustaría que me enseñaras cómo lo preparas. Manos a la obra. Me han dicho que eres el mejor en esto, o sea que... Acá tenemos lo que es el chanchito. Bueno, esta es la costilla del chancho. Son 12 horas que ha estado durmiendo en el limón, en la sal. Lo que tiene aquí es lo que nosotros llamamos una salmuera. Esto le va a dar el punto de sal perfecto y además le añade un poco de limón para quitarle ese sabor potente, ¿no?, que tiene el cerdo. Mira, el verdadero chancho a la cruz es el lechoncito, la cría. Acá en La Paz nosotros no hacemos el chancho, la cría. ¿Por qué? Porque no encontramos. Entonces tenemos las costillas de estos chanchos que la vamos a amarrar. Le hacemos un cortecito para que traspase el alambre que va a agarrar a la cruz. Es sencillo, mira, necesitamos solamente una tenaza, un alicate y vamos a ir pesando. El cuero es un poco durito. Bueno, estáis viendo una cantidad de métodos de cocción en este programa que en pocos sitios, ¿eh? ¿Hay alguna época en especial en la que hagáis asado? Por ejemplo, en España nosotros tenemos en la época de invierno, lo llamamos la matanza, que es cuando matamos al cerdo. Aquí, mira, en Año Nuevo tenemos que comerlo para que todo el año nos vaya bien. Te lo doy la vuelta para que tú le amarres el siguiente. Venga, vamos al lío. Ten mucho cuidado, por favor, con la otra mano. Los dedos. Ahí lo tenemos. Esto es como hacer un pendiente. Estamos haciéndole unos piercings al chancho. ¿Pasó? A ver, ahí, lo tenemos. Está muy bien, está muy bien. Suficiente. Perfecto. Lo vamos a hacer cocer primeramente el lado del hueso y vamos a terminar con el lado de la piel. Tenemos una separación más o menos de 50 centímetros de la brasa para que no se queme y sea una cocción uniforme. También tiene que tener una pequeña inclinación, ¿no? Así es, para que el calor llegue a cocer lo de arriba como lo de abajo. Ajá. Tenemos el jugo de limón, el jugo, la sal y es casi limón puro para que vaya adquiriendo ese sabor también. Y vamos bañando. Que caiga un poquito de jugo ahí en la llama, no es malo, ¿no? Agarra ese ahumado. Este olor que sientes, mira, a limón. Tiene una cocción de 6 a 8 horas.
No está muy cerca de la leña, el humo le da el sabor ahumado especial. Ya tenemos este preparado, ¿no? Así es. Vamos a cortarlo y probarlo, ¿no? Pero de una vez. Vamos a por ello. Mira esa cosillita. Va cayendo el juguito y el aroma que sube y las glándulas que empiezan a salivar. A la gente le gusta siempre con huesito. Con huesito. Así es. Donde está el huesito es donde está la mayor jugosidad de la carne. Bueno, el sonido nos indica muchas cosas. Y estas son las guarniciones que se suelen poner, ¿no? Con el chancho. Así es. Maíz, el choclo, la yuca frita y un saltadito de arroz. Así. Esto está para hincarle el diente. La vida y el tiempo marcan su camino. Bueno. Hermano, está de muerte. Esto es como cuando te comes un buen torrezno, con ese suflado que tiene la piel, crujiente. Pero lo mejor de todo esto es que la carne está jugosa, jugosa, jugosa. Y en el punto de sal. Y bien ahumada. Y bien ahumada. Y bien ahumada. Voy a brindar por ti, por tu chancho y por tu saber hacer. Salud. Y tenemos música en vivo y van a cantar. Yo me arranco, ¿eh? Pues yo soy un sinvergüenza de cuidado. Bueno, a todas las personas queremos presentarlos a Javier Peña, Televisión Española para todos los presentes. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, todos arriba, amo la vida y amo el amor. No pidáis otra, por favor. Otra. No. ¿Os acordáis de Marco Bonifaz, que me prestó su restaurante para cocinar? Bueno, pues ha llegado el momento. Y encima lo tengo que hacer a 4.000 metros de altura. Puedes estar mal y sola. No puedes estar mal y sola. Me he inspirado en una receta canaria. ¿Qué receta más canaria que la papa arruga? La papa bien lavada. Cubrimos simplemente con agua. Sal gorda. Y le vamos a añadir un truquito que aprendí en Canarias, que es echarle un limón adentro y al fuego. Segunda parte de la receta. Voy a hacer una quinoa primero cocida y después frita. La quinoa, importantísima en Bolivia. La tienen de 1000 colores. Yo voy a utilizarla en blanco. Y a cocer. Unas buenas papas arrugas necesitan un mojo picón. Y aquí tienen un ají que es espectacular. El ají amarillo. Para el mojo voy a necesitar pan frito. No voy a tirar el aceite con el que frito el pan. Lo voy a utilizar luego para mezclarlo en mi mojo. Le vamos a poner 2 ajos. Comino. El ají amarillo. Esto pica. No quiero pasarme, aunque aquí sí que les gusta el picante. Vinagre. Le añadimos el huevo. Cuando tengamos esta pasta, lo voy a dejar enfriar un poco. El aceite de oliva también, porque en frío va a emulsionar mucho mejor. Le vamos a ir añadiendo poquito a poquito, como si estuviéramos haciendo una mayonesa. Bueno, pues casi lo tenemos. Le voy a echar un poquito más de aceite. Parece ya una mayonesa, que era la textura que estaba buscando. La quinoa ya está. Lo enfriamos un poco y reservamos. Voy a hacerles pesto. Voy a utilizar el queso criollo, el huacatay, que es esta hierba, tiene un toque como a menta, como a eucalipto. Aceite de oliva. Nueces de macadamia. Un poquito de ajo le va a ir muy bien. Pues pesto preparado, lo vamos a reservar. Lo vamos a poner de base en el plato, con la quinoa crujiente. Ese es el plato de hoy. Puro producto boliviano.
De mi experiencia en el altiplano hay un producto que, claro, por supuesto me llamó la atención, que era la llama, ¿no? Esto se llama charque. Es esa llama seca, un poquito salada. Lo vamos a echar a hervir. Lo sacamos, escurrimos bien el agua y luego después lo vamos a freír. La llama así cocida no me gusta mucho, ¿eh? Espero que mejore con el frito. Pero ahora mismo lo que he probado no me ha gustado. Y si no me gusta, no lo pongo en la receta. Tenemos la llama. Lo que buscamos es esto. Que prácticamente se haga pedazos, polvo. Voy a ir friendo la quinoa. Las papas ya están. Tenemos la papa, tenemos la quinoa frita, tenemos el mojo, tenemos el pesto, solo nos falta el emplatado. Últimamente me ha dado por hacer cócteles y me parece una buena bienvenida. Singani Sour. Vamos a echar una parte de Singani, media de limón, media de licor de fresa y clara de huevo. Tenemos que batir hasta que monte un poco la clara. Un poquito de ralladura de lima. Y con esto estaríamos. ¡Salud! ¡Hey, amigo! Un abrazo. Te voy a dar un pequeño cóctel para que en lo que llega el resto de invitados, pues estés ahí a gustito, ¿no? Salud. Salud. Pues nada, bienvenidos. Hola, Ceci. Bienvenida. Gracias. Y espero que te guste la cena. Marco, ¿cómo estás, amigo? Siento un aroma interesante. Un aroma, ¿no? Sí. Espero de verdad que te guste lo que he preparado para vosotros. Seguro que créeme sí. que lo he hecho con todo el corazón. Salud. Wow. ¿Está bien? Bárbaro. Pues empezamos el emplatado. Y a ver, ¿qué inspiración ha sacado de todo lo que ha visto? Seguro que nos lo va a contar esta noche en la cena. Sí, sí, todas sus experiencias. Listo. Vamos a ver si les gusta. Bueno, señores. ¡Wow! ¡Qué Delicioso, presentación! Lo primero, voy a brindar con vosotros. Marco, muchas gracias por prestarme tu cocina. Un honor para mí, de verdad, y qué bien que te estás pasando bien en Bolivia. Me lo estoy pasando, como decimos en mi tierra, teta. Porque te voy a cobrar la factura, te visito yo allá. Sí. Claro. Cada uno además me habéis aportado una cosa. Marco, tú me aportaste un montón de productos novedosos, cosas que están aquí dentro. Estoy viendo, oye, qué lindo, de verdad. Me está gustando mucho este pesto que creo que tienes alrededor. Y estoy probando la papaliza en una nueva presentación, una nueva textura, una nueva forma de apreciarla. Y te agradezco, porque acabo de aprender algo maravilloso para hacer. Me diste la sorpresa. Esa es la idea, ¿no? Al final, De verdad. coger vuestro producto y llevarlo a una técnica que nosotros podemos utilizar, ¿no? Y la quinoa ha quedado fantástica, me encanta. Está Da un toque crocantita, crujientito. ajá. Os falta adivinar un ingrediente, ese que cruje. El que parece charque. El que parece, no, el que es charque. ¿Es charque? No, charque. Creo que nos agarraste bien por ahí. Yo soy de crujiente, me gusta mucho la comida que te habla. El charqui y la quinoa ¿Bien? no podía faltar. He subido un poco el sabor. Sé que aquí os gustan los sabores y lo he subido bastante. He dicho, digo, venga, arriba hay guacataya. Guacataya, Frita, sí. ¿no? Ese alioli que tienes, que está muy, muy rico. Es un mojo que llamamos nosotros, ¿no? Que se suele hacer con ajo, vinagre, aceite. Al probar el ají amarillo, me enamoré de él. Tienes que llevarte un poquito. Me tendré que llevar, no un poquito, un saquito. He encontrado que el Singani Sour que has hecho te ayuda a lavarlo, el dulzón y esa patadita. Es Por perfecto. cierto, ¿cómo no está exportado el Singani a todo el mundo?
Eso digo yo. Están empezando, Deberíamos pero exportarlo. creo que nos hemos atrasado. ¿Sí? Como en algunas cosas más. El Singani es nuestra bebida de salud, es el chuflay. Yo tengo que reconocer que, bueno, sí, a lo mejor me he venido un poco arriba. O tal vez es lo que te hizo sentir finalmente bien. Después de 2-3 días, ¿no? Tenéis un país, yo creo que es una de las grandes desconocidas de Latinoamérica. Todavía. Eso digo yo, Y del mundo, sí. seguro. Señores, brindo por Bolivia Salud. y por su gente. Y que viva Muchísimas Bolivia. gracias. Y que viva.